Hoy en Aula de Derecho vamos a hablar de Derecho Internacional con don Javier Roldán. Bueno, pues aquí estamos un día más en nuestro espacio de Aula de Derecho y ya rápidamente le vamos a dar las buenas a nuestro colaborador habitual ya de nuestro programa, don Emilio Bosch. Muy buenas, don Emilio. Muy buenas tardes, estoy muy contento de estar aquí un lunes más en Aula de Derecho. Que nos encanta, tenemos que saludarnos así. Nos saludamos así cariñosamente y hoy tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar de un tema muy candente, muy de actualidad. Ahí está. ¿Lo vas a presentar al invitado, si te parece? Sí, por supuesto, porque hoy precisamente vamos a contar con no presencialmente, pero sí gracias a la tecnología, vamos a poder hablar con don Javier Roldán, que él es catedrático y director del Departamento de Derecho Internacional Público, precisamente de la Universidad de Granada, en el que, bueno, todos sabemos que la universidad colabora con nosotros también en este programa, junto con la UNED, y vamos a poder conocer más de cerca, pues precisamente esta rama, ¿no? Podemos decir así, del derecho, en el que, bueno, ante los alumnos que hay veces que no saben por dónde decantarse un poco, bueno, pues también tienen ahí otra posibilidad de ser especialistas, ¿no?, en Derecho Internacional. Don Javier, muy buenas y bienvenidos a nuestro programa. Muchísimas gracias ante todo por estar con nosotros. Muy buenas, Ana, Emilio, encantado de estar con vosotros y de colaborar en esta iniciativa tan benemérita de difundir el derecho. Pues don Javier, si a usted le parece bien, podríamos empezar, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a intentar explicar la mejor medida posible el derecho internacional, cómo se origina, qué es realmente el derecho internacional y cuándo se suele aplicar el derecho internacional. Pues en otro programa habéis analizado otras ramas del derecho interno, es decir, el derecho interno está aprobado por un solo Estado para sí mismo, por sí solo. El derecho internacional es distinto porque, como su nombre sugiere, está aprobado, está elaborado por más de un Estado, dos o más Estados. Por tanto, es un derecho de puertas afuera. Y luego se aplica en el derecho interno también, con preferencia, pero que tiene que ser elaborado no por un solo Estado, no por España por sí sola, sino que tiene que ser en concordancia, en cooperación con otros Estados. No, Emilio. Buenas tardes, don Javier. Muy buenas. Qué importante es el derecho internacional en una ciudad como Melilla, ¿verdad? Fronteriza con Marruecos, en este caso. Sí, porque Melilla es esencialmente una ciudad española, por supuesto, pero también internacionalizada, ¿no? En el sentido de que está abierta al mundo, es una ciudad africana y europea, como señalas, con una vecindad, con un Estado extranjero, con Marruecos, y por tanto con una serie de referencias internacionales en materia sobre todo de inmigración, de fronteras, de derecho del mar, de seguridad y justicia. Por tanto, el derecho internacional está muy presente en Melilla. Ana. Sí, la verdad es que, como bien ha dicho don Javier, es una ciudad con todo lo que ha contado que realmente yo creo que el derecho internacional está el día a día, ¿no?, realmente de lo que hay. Hace poco ha sido la reapertura de la frontera de España con Marruecos y bueno, hasta este momento, ¿qué importancia le podemos dar al derecho internacional con respecto a ese momento, ¿no?, de la reapertura, de las negociaciones y demás? Don Javier, cuando quiera. Sí,
Efectivamente, el tema de la inmigración ha cobrado una importancia enorme, no solo en Ceuta y Melilla, sino en toda Europa. Yo creo que condiciona mucho la agenda política y jurídica de Europa, sobre todo a partir de la crisis de refugiados de Siria en 2015. La inmigración ha cambiado el perfil político, es decir, ha creado o impulsado partidos políticos en Europa de tendencia nacional populista que están alterando la vida y el derecho habituales en la Unión Europea. Está alterando verdaderamente la agenda de la Unión Europea. En Melilla esta cuestión tiene una importancia, por supuesto, especial. Referíais la reapertura de la frontera y crea una serie de problemas y de incertidumbres que todavía se tienen que resolver. Por ejemplo, si se va a volver a abrir la aduana comercial con Melilla, con Ceuta no había. Esto tendría una importancia simbólica también para significar que Ceuta y Melilla son ciudades españolas y por tanto europeas. Está por ver también el estatuto de los trabajadores transfronterizos, que se han visto lógicamente muy afectados por el cierre de las fronteras, el cierre del contrabando, que parece que se ha establecido ya y que también crea una serie de incertidumbres respecto a este comercio atípico, un comercio no regulado jurídicamente. También si la Agencia Europea de Fronteras, Frontex, va a reforzar y va a mandar medios económicos y humanos para reforzar y controlar la frontera. Por tanto, hay varias incertidumbres sobre el espacio Schengen en general, sobre la ley de asilo, que es probable que se modifique para que los solicitantes de asilo por parte de Marruecos, sus solicitudes sean resueltas en un plazo máximo de 10 días, manteniéndose durante esos 10 días bajo control y que por tanto la solicitud no se extienda de forma indefinida en el tiempo, permitiendo a estas personas pues, permanecer en Ceuta y Melilla o bien acceder a la frontera. Por tanto, nos encontramos en materia fronteriza y en materia de inmigración en Ceuta y Melilla ante un escenario nuevo después del cierre motivado por la pandemia, pero también motivado por la crisis política que han vivido los dos estados. A eso me quería referir, profesor. ¿Por qué en un momento dado, después de que España y Marruecos se llevaran bastante bien, en un momento dado se produjo ese deterioro, vamos, que fue rotundo y contundente en las relaciones entre España y Marruecos? Las relaciones de vecinos, no solo entre estados, sino entre personas, a veces son conflictivas, no siempre son armoniosas, y España y Marruecos están llamados a colaborar. No deben dejar de hacerlo, porque son muchos los retos conjuntos que tienen. Por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo estamos desesperadamente obligados a colaborar. Pero hay incidencia y en este caso Marruecos ha ejercido una presión muy fuerte. Algunos lo han llamado chantaje incluso, pero el caso es que Marruecos ha forzado un cambio de política de España respecto al Sáhara Occidental. Y lo ha conseguido que España de alguna forma dé su brazo a torcer y reconozca la marroquinidad del Sáhara, es decir, que se decante porque el Sáhara Occidental sea una región autónoma de Marruecos, pero que no haya un referéndum de autodeterminación. Esto lo ha conseguido Marruecos y en este sentido Marruecos y España son interdependientes, pero en los últimos tiempos la presión de Marruecos ha sido más fuerte y podríamos decir que España depende más de Marruecos ahora que Marruecos de España, sobre todo en el tema de la inmigración, porque Marruecos, sobre todo, ahora se ha cumplido un año, ¿verdad?, del asalto masivo del Tarajal, etcétera, motivado, provocado por Marruecos, indudablemente, aunque fuera solo por omisión. Más de 10.000 personas entraron. Entonces, España sabe que Marruecos tiene la puerta de entrada y que selecciona de manera oportunista si abre o permite más o menos la
la presencia y la entrada de inmigrantes marroquíes o de inmigrantes subsaharianos que están en tránsito. Por tanto, ahí tiene un arma muy poderosa Marruecos y el cambio de postura de España, no sabemos exactamente los términos del acuerdo entre Marruecos y España. Hemos leído, hemos conocido una carta escrita por Pedro Sánchez, pero no sabemos la otra parte, Marruecos, a lo que se ha comprometido. Lo que sí sabemos es que desde que se produjo esta declaración política por parte de España, la frontera se ha reabierto. Hay incluso patrullas marítimas conjuntas de Marruecos y España colaborando en la lucha contra la inmigración. Incluso la prensa oficialista de Marruecos ha dejado de referirse, por ejemplo, a Ceuta y Melilla en términos de presidios ocupados, etc. Por tanto, ha habido un cambio de postura. ¿Ha merecido la pena? Desde el punto de vista de los intereses pragmáticos, realistas de España, en materia de inmigración, de reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla, probablemente ha merecido la pena. Desde luego, para el pueblo saharaui no ha merecido la pena porque España era el último gran país, junto con Francia y Estados Unidos, que estaba pendiente de reconocer más o menos que no va a haber un referéndum de autodeterminación en el Sahara. ¿Diría usted, profesor, que hemos defraudado las expectativas de los saharauis? Yo creo que sí, a nivel individual, porque sus derechos humanos individuales van a verse mermados, y a nivel colectivo, porque como pueblo, en su derecho y en su libertad de autodeterminación, esa libertad yo creo que no se va a ejercer nunca. Llamémosle realpolitik, política real, política conservadora, pragmática, pero en ese sentido la deuda histórica, moral y jurídica que España tiene contraído con el pueblo saharaui, pues se ha visto completamente defraudada. En política internacional no se pueden conseguir todas las cosas a la vez, y es curioso, como sabéis, que la mejor relación ahora con Marruecos se ve acompañada de una peor relación con Argelia, que es el gran valedor del pueblo saharaui, y que ya ha tomado alguna contramedida. Ya veremos en el precio del gas y en el suministro del gas si esta decisión sobre el Sáhara nos pasa factura, nunca mejor dicho, por el precio del gas, y si Argelia toma algún tipo de postura. España ha decidido alinearse o acercarse más a Marruecos en detrimento de Argelia y del pueblo saharaui. ¿Ana? La verdad es que yo creo que a Europa se le acumula el trabajo, porque la verdad es que se suele decir que el principal órgano de Naciones Unidas aplican esa ley internacional, pero desde el momento en que pasó lo que pasó hace ya un año, con ese salto masivo y demás hasta ahora, ¿por qué hay gente que a lo mejor se pregunta por qué tarda tanto Europa en reaccionar ante ciertas situaciones en las que ahora parece que vamos un poco como contrarreloj? Es muy difícil, Ana, llegar a una posición común en materia de inmigración. Se está trabajando desde hace años para llegar a un acuerdo entre los 27, y las sensibilidades, los intereses son muy diversos. Como sabéis, algunos países como Polonia y Hungría son muy reacios a una política más hospitalaria, más abierta en materia de inmigración, pero ya habéis constatado que con motivo de la invasión de Ucrania, pues la política ha cambiado completamente respecto a los ucranianos. La Unión Europea ha aplicado por primera vez una directiva de 2001 de protección temporal, y países como Polonia se han abierto generosamente a los ucranianos, pero esto ha planteado al mismo tiempo la idea del doble rasero, de la doble moral, del doble tipo de inmigrantes. De todas formas, conviene decir y recalcar que la Unión Europea, cuando se produjo ese asalto masivo en mayo de 2021, subrayó que Ceuta y Melilla eran territorios españoles a todos los efectos, y que la Unión Europea iba a defender esas fronteras, y por tanto fue una declaración importante que nos debe animar y estimulante respecto a que la Unión Europea tiene un compromiso
y considera que Ceuta y Melilla son españolas y las fronteras que las separan de Marruecos suponen fronteras exteriores de la Unión Europea. Pero sí, la inmigración procedente del sur es mucho más limitada y mucho más recortada y condicionada que otras inmigraciones de ucranianos, que muchos países lo ven como que son de los nuestros, ¿no? Que son de los nuestros. Una curiosidad, todo evoluciona y lógicamente pues hay leyes que deben de ir evolucionando, ¿no?, con los tiempos y demás. Durante todo este tiempo, ahora mismo, ¿cómo podemos decir que la Unión Europea, ante todas las situaciones que estamos viviendo ahora mismo con su frontera sur, realmente con Ceuta y con Melilla y demás, está acelerando un poco, va a modificar algunas de las leyes, van a, pues a pensar en otras medidas y demás? Yo creo que sí, porque los tiempos son distintos y la normativa anterior ya no nos sirve. Han cambiado mucho las circunstancias. En este ámbito de la inmigración es curioso porque la Unión Europea pasa por ser un líder de los derechos humanos, una potencia normativa que está a favor del derecho internacional, del multilateralismo, de la cooperación, pero en materia de inmigración la Unión Europea es censurada por organismos internacionales como el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados. Se invoca la Convención de Ginebra de 1951, pero claro, las circunstancias de esa convención han cambiado radicalmente en estos más de 70 años. Por tanto, los nuevos tiempos exigen nuevas circunstancias, diferenciar la inmigración económica y la política, agilizar las solicitudes de asilo, pero es indudable que Europa, que ha sido de puertas abiertas y generosa respecto a las personas que huyen de la miseria o de la persecución política, ahora se ha hecho mucho más estrecha, en parte porque el mapa político ha cambiado y nos encontramos con partidos políticos que están creciendo al calor de la lucha contra la inmigración, que se ha convertido en un argumento político. Hay que reconocerlo así, que una gran parte de los ciudadanos europeos son partidarios de una medida, de una política europea más restrictiva en materia de inmigración. Es más, yo estoy seguro que sin el tema de la inmigración, el Brexit, la salida del Reino Unido, por parte del Reino Unido de la Unión Europea, no se habría producido. Por tanto, la inmigración es un arma política ahora muy poderosa y la Unión Europea debe llegar a un acuerdo que concilie humanidad y legalidad. Como sabe usted, profesor, esto es un programa dirigido a alumnos, tanto de la UNED como del campus universitario de Melilla. Y a veces los alumnos, porque me lo han dicho por la calle, no entienden el papel de las Naciones Unidas. Resoluciones sobre el Sáhara, que no se cumplen, resoluciones sobre Ucrania, que se cumplen menos. ¿Qué le diríamos a estos alumnos? Pues que llevan parte de razón. El derecho internacional, como decía antes, se hace por acuerdo entre los estados y sobre todo los estados más poderosos tienen un gran peso, hasta el punto de que en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, como sabéis, Rusia pone de un derecho de veto, efectivamente, el miembro permanente, y se ha rechazado por razones obvias cualquier condena. Entonces hay que buscar otras instancias, otros organismos que puedan ser más útiles en este caso. Naciones Unidas, en el caso de Ucrania, está desempeñando un papel humanitario interesante y elogiable, pero a la hora de controlar la seguridad y la paz internacionales, sobre todo cuando hay un miembro permanente con derecho de veto de por medio, Naciones Unidas es un actor completamente secundario, un actor de reparto, y en ese sentido esa queja, ese escepticismo de muchos alumnos llevan razón. Pero lo que hay que comprender es que el derecho internacional tiene muchos instrumentos y muchos organismos capaces de hacer frente a una violación del derecho internacional tan grave, tan grande como la que está perpetrando Rusia. Y en ese sentido se han aprobado una serie de medidas, de sanciones por parte de la Unión Europea, de Estados Unidos, de distinta índole, de sancionar a los oligarcas, de excluirlos del deporte, de la Eurovisión, etc. Por tanto, todo un conjunto de medidas internacionales llamadas a aislar a Rusia. Y algo se está consiguiendo en este sentido, y yo espero que más pronto que tarde se detenga esta agresión y que Rusia pague
por ello y que por tanto haya una reparación, que haya una respuesta, que el derecho internacional no permanezca impasible ante una violación de todos sus principios, porque Rusia, al invadir a un Estado soberano, viola la regla esencial de la convivencia internacional, que es que los Estados se respeten sus fronteras, su territorio soberano, y en ese sentido Rusia está cometiendo crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad. Yo espero, Emilio, que en todo el sistema internacional, con todas las medidas que se están tomando contra Rusia, Rusia no salga ganadora, no se vaya de rositas y que haya una lección para ella y para futuros estados que intenten violar la convivencia internacional. Espero que cuando nos volvamos a ver, no sé, dentro de un mes, 2 meses, cuando usted tenga bien estar con nosotros, podamos decirle que lleva razón y que la guerra de Ucrania ha terminado. Ojalá. Es una guerra larga. Rusia pensaba precisamente que iba a ser un paseo militar, que iba a ser una... Y no lo ha sido, no lo ha sido. No lo ha sido, ¿no? De momento ya ha tenido una respuesta interna, internacional, en el sentido de un desprestigio, de un aislamiento, de confinar, de estigmatizar a Rusia, lo que no debemos estigmatizar a los rusos, ¿no? Por supuesto. Pero al Estado y sobre todo a la guerra de Putin, si llegara a haber incluso un cambio de régimen en Rusia, pues sería estupendo, ¿no? Y sería una lección ejemplar para el futuro. Y la vía penal a continuación. Sí, efectivamente, se está trabajando en eso, Emilio. Como saben, están recopilando datos para, en su caso, llevar a Putin y a los criminales de guerra rusos ante un tribunal penal internacional. No será fácil. No será fácil, pero sin duda. No será fácil, desde luego. Pero lo mejor es que sea un tribunal internacional, que no sean tribunales internos. Ayer Ucrania empezó a juzgar a un criminal ruso y en otros países pueden hacer lo mismo, pero lo mejor sería que fueran tribunales internacionales penales y que no solo castigaran a los rusos, sino que sirvieran de escarmiento y de disuasión para futuros crímenes de guerra. Ojalá lleve razón. Una preguntilla más, don Javier. Cuando la Unión Europea empezó a ponerse en marcha, mucha gente pues pensaba que tenía fecha de caducidad. Es verdad que somos países bastante diferentes, unos económicamente son más fuertes, otros son más débiles, pero bueno, entre uno y otro hemos estado un poquito salvando obstáculos. Quitando que Inglaterra se nos fue con el Brexit, pero seguimos manteniéndonos y demás. Sí. Pero con todo y con eso, hay gente que todavía piensa que la Unión Europea tiene fecha de caducidad. Yo no sé su opinión. No creo, vamos. Don Javier, no creo, vamos. Sería un desastre político, económico, absoluto. De hecho, Ana, fíjate que con la crisis que ha habido, la de 2008, de la gran recesión, de la pandemia, ahora de Ucrania, pues la Unión Europea ha padecido desde luego mucho, pero yo creo que va a salir más fuerte. Fijaos que con motivo de la pandemia pues aprobaron medidas como una deuda común europea, comprar las vacunas de manera conjunta, y ahora con Ucrania se está trabajando en una política energética común. La Unión Europea ha aprobado hasta 5 paquetes de sanciones contra Rusia y ahora se está trabajando para un embargo de los hidrocarburos, del petróleo y del gas. Por tanto, la Unión Europea yo creo que está viva, que es necesaria, y fijaos que justamente muchos países, a raíz de esta invasión de Ucrania, están llamando a las puertas de la Unión Europea, la misma Ucrania, Moldavia, etcétera, y de la OTAN, como Finlandia y Suecia. Por tanto, estos organismos son más importantes que nunca y los países fuera de la Unión Europea y de la OTAN hace mucho frío y se encuentran desamparados. En ese sentido, yo creo y espero que de resultas de esta crisis, de esta guerra y de las crisis anteriores, tengamos una Unión Europea más sólida. Los tiempos no permiten a un solo Estado resolver los problemas que presenta el mundo moderno. Tenemos que unirnos cada vez más y el seno de la Unión Europea, sobre la base de los derechos humanos, la democracia, es un organismo indispensable. Se creó después de la Segunda Guerra Mundial por el genocidio y por la barbarie nazi,
Ahora la barbarie rusa justamente ha supuesto un aldabonazo, ha servido para galvanizar a la Unión Europea y darnos cuenta de que tenemos que estar más unidos que nunca, porque hay enemigos exteriores y debemos prepararnos frente a ellos. Estamos de acuerdo, profesor. Confiemos en la fortaleza de la Unión Europea, porque de Naciones Unidas no hay que esperar grandes milagros. Es verdad, porque Naciones Unidas reúne 193 estados, claro, cada uno con sus peculiaridades religiosas, culturales, políticas. Entonces hemos visto, con motivo de la crisis de Ucrania, que algunos países como India se han abstenido. Yo no lo puedo entender, que algunos países, muchos africanos, no hayan condenado la barbarie rusa. Increíble. Entonces, es increíble, sí. Entonces, entre la Unión Europea, 27 estados con una cultura y unos valores políticos más o menos similares, es mucho más fácil avanzar. 193 estados, es muy difícil tener en cuenta que China es una potencia emergente, que defiende valores alternativos, que está de alguna forma contemporizando con Rusia. Por tanto, Occidente, nuestro mundo, tiene muchos retos, muchos enemigos, y a nivel mundial es muy difícil avanzar en el derecho internacional. Es más fácil hacerlo entre pocos estados que comparten unos valores parecidos. 193 estados y algunos con derecho de veto, pues... Exactamente. Pues el futuro no es nada halagüeño. Es muy, muy difícil llegar a acuerdos mundiales, ¿no? Ahora mismo, porque lo de Ucrania ha puesto de manifiesto la división que hay en el mundo, ¿no? Y cómo vivimos una nueva guerra, no solo caliente, sino fría, entre Rusia, China y Occidente. Yo creo que va a haber una fragmentación mayor entre estos países, pero lo bueno es que la Unión Europea está unida y que Estados Unidos, la Unión Europea, Canadá, Japón están trabajando conjuntamente. Nos jugamos la democracia, nos jugamos nuestras libertades, aunque desde luego en estas sanciones aplicadas a Rusia estamos sufriendo nosotros mismos también, porque se está encareciendo el petróleo, se está haciendo más difícil la seguridad alimentaria en todo el mundo. Por tanto, la situación es muy difícil para todo el mundo, pero debemos reaccionar, porque tener manga ancha y barra libre con los tiranos como Putin sería mucho peor que las sanciones que estamos aplicando y sufriendo nosotros mismos ahora mismo. Sin duda. Pues, don Emilio, y don Javier, tenemos que poner punto y final a nuestro Qué bien lo hemos programa. pasado con don Javier. Estamos ya casi un poco en tiempo de descuento. La verdad es que, bueno, podríamos seguir hablando muchísimo más, hay mucho por hablar, ¿no?, de derecho internacional, pero... Si don Javier quiere, tiempo habrá, ¿no? Hombre, por supuesto. Repetimos el curso que viene. Efectivamente, si don Javier así lo desea, contaremos con usted, don Javier. Desgraciadamente la actualidad internacional no cesa y no nos aburrimos, desde luego. Nos gustaría un poco de más tranquilidad. La verdad es que sí. Es que como esto es un programa dirigido a alumnos, pues entonces nosotros terminamos con el curso académico. Académico, efectivamente. Muy bien. La última clase. Pues don Javier, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en nuestro programa Aula de Derecho de aquí de Televisión Melilla. Le agradecemos muchísimo su participación y bueno, simplemente decirle que aquí estamos y esperemos contar con usted en próximos y sucesivos programas. Muchas gracias, don Javier. Un abrazo virtual desde Melilla. Un abrazo virtual pero afectuoso y a Ana, a Emilio y por extensión a toda Melilla, que es una ciudad con que guardo relaciones y recuerdos muy, muy gratos. Por tanto, me alegra poder colaborar en esta aula de Derecho y espero hacerlo en otras ocasiones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Javier. Y Emilio, ponemos punto y final, por lo tanto, a nuestro programa. Ha sido corto, porque hablar con don Javier es todo un lujo, pero claro, tenemos el tiempo que tenemos. Ahí está. Don Emilio, nos vemos en la próxima. Y si puede ser antes, nos vemos antes. También, en la calle, supuesto. Tampoco tiene que ser plato. Ay, es verdad. Tomando una cerveza. Sí que es verdad, tiene toda la razón. O nos vemos en Granada con don Javier. También, por supuesto. Y lo visitamos. Ahí está. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Aula de Derecho de Televisión Melilla. Nos vemos.